se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, para hablar de las inmunodeficiencias primarias, tenemos que conocer primero su definición, ¿no? Esto corresponde a un grupo heterogéneo de desórdenes de origen hereditario que van a afectar a uno o más componentes del sistema inmune. Ya hemos hablado de que este sistema inmune corresponde a lo que son los linfocitos T, linfocitos B y las células no específicas, ¿no? En este caso afectaría lo que es la inmunidad específica de tipo celular, ¿no? Es decir, afecta la producción de los linfocitos T, afecta la inmunidad humoral, ¿no? Que corresponde a los linfocitos B, y a los mecanismos de defensa no específica del huésped, que comprende las células fagocíticas, las citoquinas y las proteínas del complemento. Entonces, estas inmunodeficiencias primarias se van a manifestar en su mayoría en los primeros 5 años de vida de estos pacientes. En un 90% se manifiestan en los primeros 5 años de vida. Va a predominar en el sexo masculino, en un 60-80%. Tiene una prevalencia de 1 de cada 10.000 niños nacidos vivos. Y hablando de Latinoamérica, acá predomina la inmunodeficiencia por deficiencia de anticuerpos, ¿no? Es decir, la de linfocitos B. Las características clínicas de los pacientes con inmunodeficiencia primaria es que van a tener una incrementada susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Así como al desarrollo de otras enfermedades autoinmunes y neoplasias. Las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser variadas. Va a haber alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo del niño. Puede presentar erupciones, pigmentación de la piel, anomalías esqueléticas y del corazón. Hablando específicamente según el tipo de inmunodeficiencia, cuando se trata de deficiencia de linfocitos B, el paciente va a presentar infecciones pulmonares recurrentes, infecciones por enterovirus, meningitis viral, giardiasis gastrointestinal. Si hablamos de deficiencia de linfocitos B, linfocitos T, va a presentar enfermedades virales y fúngicas. Y si es una inmunodeficiencia combinada, es decir, deficiencia de ambos linfocitos, va a presentar susceptibilidad a patógenos virales, fúngicos y bacterianos. La OMS clasifica a estas inmunodeficiencias en 8 tipos. El primero, por defecto congénito del número y función de fagocitos y de otras células del sistema inmune inmediato. El segundo, por déficit congénito del sistema de complemento. El tercero, por inmunodeficiencia combinada. El cuarto, por déficit predominante de anticuerpos, es decir, de células B. El quinto, por déficit predominante de células T. El sexto, síndrome de inmunodeficiencias combinados, es decir, de células T y B. El séptimo, de inmunodeficiencias asociadas a otras enfermedades congénitas hereditarias. Y el octavo, inmunodeficiencias transitorias del recién nacido. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos de alerta para que podamos detectar a los pacientes o sospechar de que tienen una inmunodeficiencia primaria? Acá tenemos 12 tipos de alertas, ¿no? La primera, que el niño presente de 8 o más infecciones de oído en un año, o más de 2, y que éstas supuren. El segundo signo de alerta, que tenga 2 o más infecciones de senos paranasales en un año. El tercero, de 2 a más infecciones de pulmones en un año. El cuarto, 2 o más infecciones graves causadas por gérmenes poco comunes. El quinto, 2 o más meses tomando antibióticos y que no existan buenos resultados. El sexto, aparición de secuelas o complicaciones debidas a infecciones. El séptimo, que no aumente de peso ni crezca normalmente. El octavo, que presente abscesos, ¿no? Abscesos recurrentes en la piel. El noveno, que presente muguet, ¿no? O manchas blanquecinas a nivel de la mucosa oral, aftas persistentes en la boca o en la piel. El décimo,
necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar las infecciones. 11º, complicaciones secundarias a la aplicación de vacunas vivas. Y 12º, antecedentes familiares de infecciones recurrentes por inmunodeficiencias o muertes tempranas por causas desconocidas o infecciosas. Entonces acá tenemos 12 signos de alerta que me pueden estar indicando que se trata de un caso de inmunodeficiencia primaria. Bueno, este esquema no se ve tan, está un poco borroso, ¿no? Pero ahorita vamos a mostrar de qué se trata. En la parte superior vemos que menciona que hay un paciente con sospecha de padecer inmunodeficiencia. Ante la sospecha tenemos que hacer una evaluación clínica, que son las pruebas de laboratorio de primera etapa. Luego que realizamos estas pruebas básicas, pasamos a las pruebas de segunda etapa. Estas pruebas de segunda etapa van a estar clasificadas según la deficiencia, según la inmunodeficiencia, ¿no? Si es de anticuerpos, de linfocitos T, de células fagocíticas, de complemento. Y así también tenemos exámenes de tercera etapa. Este es otro cuadro donde también nos clasifica estas pruebas de laboratorio según la inmunodeficiencia. Entonces vamos a hablar de las pruebas de la primera etapa. Estas pruebas de primera etapa son similares para todas las inmunodeficiencias. Son las pruebas básicas que se va a pedir en general, que viene a ser el primer paso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a solicitar? Un cuadro hemático, es decir, el hemograma, un examen de velocidad de sedimentación globular, un frotis de sangre periférica, ¿no? Que es la lectura de la lámina periférica del hemograma para ver si hay alteraciones morfológicas, un examen de electroforesis de proteínas, ¿no? Para evaluar en qué nivel están las gamma-globulinas, y estudios microbiológicos para determinar el agente causal, ¿no? Entonces, cada uno de estos exámenes me va a dar ya algo panorámico para poder ir determinando, ¿no? Y dirigiendo a qué tipo de inmunodeficiencia se trata. Por ejemplo, en el cuadro hemático, en el hemograma, ¿qué alteración podría encontrar yo para sospechar de una inmunodeficiencia? A ver, la alumna Adela Pasapera. Adela. ¿Se encuentra Adela? Sí. Sí, alumna, Sí. buenas noches. Buenas ¿Qué noches. alteración podríamos encontrar en un hemograma para sospechar de una inmunodeficiencia? Alteración. Inmunodeficiencia. A ver, primero, ¿qué series evaluamos en un hemograma? ¿Qué te informa un hemograma? Te informa recuentos de células de 3 series específicamente. Bueno, el conteo de leucocitos, eritrocitos, plaquetas son los... Así es, ¿no? De esas 3 series. ¿Y en Sí. cuál de estos grupos yo encontraría algún signo que me haga sospechar de una inmunodeficiencia? ¿En las plaquetas? En las plaquetas. Ya, a ver, continuamos con otra participación. No es en las plaquetas. Ya. ¿Qué dice Bicker? Cory Bicker. Doctora, buenas noches. Buenas noches, alumno. Doctora, disculpe, voy a repetir la pregunta, pero he escuchado un poco no tan claro. ¿Me podría repetir, por favor? Ya. Estábamos mencionando los exámenes que se piden de primera etapa ante las inmunodeficiencias primarias. El primero que se solicita es un hemograma o un cuadro hemático. ¿Qué alteraciones voy a encontrar en un hemograma para sospechar de una inmunodeficiencia? ¿Qué cree usted que va a estar alterado? Doctora, va a estar alterado el
En este caso, la serie blanca del hemograma, doctora. Lo que viene a ser los linfocitos. Ya, entonces la serie leucocitaria, y específicamente dentro de la serie leucocitaria, ¿qué células se hace cuento dentro de los leucocitos? Lo que viene a ser los neutrófilos y los linfocitos, los dos, doctor. Ya. Y usted menciona que va a haber alteración de qué célula específicamente, porque cuando me reportan un hemograma, me mencionan a los polimorfos nucleares y a los mononucleares, o me los dividen en granulocitos y a granulocitos, ¿no? ¿Qué célula específicamente va a estar alterada para yo sospechar de una inmunodeficiencia? Una alteración de los agranulocitos, en este caso lo que vienen a ser los linfocitos, doctora. Linfocitos, correcto, ¿no? Linfocitos, muy bien, alumno. Ya, entonces, tal como estamos discutiendo, esa sería una de las primeras alteraciones que puedo encontrar en un hemograma. Pero así también se puede encontrar alteración de la hemoglobina, de las plaquetas, pero lo que me va a dar la luz de esta deficiencia de linfocitos, ¿no? Es en la serie leucocitaria, ¿no? Pero si de por sí esta inmunodeficiencia altera el crecimiento, el desarrollo del niño, también puede condicionarle anemia, ¿no? Entonces puedo encontrar también alteración de las otras series. Ahora, también se solicita el examen de velocidad de sedimentación globular, ¿no? ¿De qué se trata este examen? ¿Por qué solicitaré este examen? ¿Qué me indica este examen? Me va a ayudar a poder definir de qué es una inmunodeficiencia o por qué lo solicitaré. A ver, ¿alguien tiene una idea de por qué solicito velocidad de sedimentación globular? ¿Saben de qué se trata este examen? ¿Qué dice Gerson Gómez? Gerson Gómez. ¿Se encuentra Gerson Gómez? A ver el alumno Román que quiere participar. A ver, lo escuchamos. Bueno, doctora, yo lo que sé es que esa prueba se utiliza para ver si hay inflamación en el organismo. Y bueno, nos podría ayudar a hacer un diagnóstico diferencial en que si el paciente está teniendo un proceso inflamatorio o realmente no tiene esos linfocitos, no como ya mencionaron, o tiene una alteración en las células, en la serie blanca. Ya, correcto. Entonces, la velocidad de sedimentación globular, como ha mencionado su compañero, es un examen que me permite evaluar si se trata de un proceso inflamatorio o infeccioso, ¿no? Porque es un reactante de fase aguda, es uno de los exámenes que está dentro del grupo de reactantes de fase aguda, ¿ya? Entonces, si lo encuentro elevado, me podrá ayudar a evaluar si es inflamatorio o infeccioso, ¿no? Pero yo tengo que hacer una evaluación integral del paciente, ¿no? De todos los exámenes y del cuadro clínico para poder valorar qué es lo que tiene realmente. Así también puedo pedir el frotis de sangre periférica, ¿no? Para evaluar las alteraciones morfológicas de los hematíes, leucocitos, plaquetas. Voy a pedir electroforesis de proteínas. ¿Por qué electroforesis de proteínas? Me interesa saber cómo están las gamma globulinas, ¿no? Cuando hablo de gamma globulinas, ¿a quiénes estoy considerando? ¿Quién produce las gamma globulinas? ¿Qué tipo de inmunidad o qué tipo de inmunodeficiencia estaríamos, en este caso, abarcando si hay una alteración de las gamma globulinas?
Inmunodeficiencia de los linfocitos T o de los linfocitos B. B, doctora. De los linfocitos B, ¿no? ¿Quién me habló? Yanela Medina, ¿no? Sí, doctora. Ya, correcto. Muy bien, de los linfocitos B, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos los tipos de inmunoglobulinas que hemos mencionado que existen? ¿No? Varios tipos, ¿no? Desde la A. A ver, miren ustedes, esta es una imagen de una electroforesis de proteínas, ¿no? Acá me va a dar la información de las fracciones de las proteínas, ¿no? Voy a tener una fracción de albúmina, la alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas, ¿no? Donde se ubican los anticuerpos. Tenemos un valor referencial normal, que es de 12 a 23. Miren ustedes acá, en esta imagen de la izquierda, dice gamma globulinas bajas, porque tiene 9.7, ¿no? Está por debajo de 12, entonces está baja esta fracción, la producción de las gamma globulinas. Y en esta imagen de la derecha, miren, las gamma globulinas está en 0, está ausente, gamma globulina ausente. Entonces, una electroforesis de proteínas me ayuda a poder evaluar si existe o no un valor normal de las inmunoglobulinas. También mencionamos que puedo pedir estudios microbiológicos para poder determinar el agente causal. ¿Cómo qué estudios microbiológicos podré solicitar? A ver, Ana Luisa Jara. Ana Luisa Jara. Se encuentra Ana Luisa Jara. Sí, doctora. A ver, Ana Luisa. ¿Qué tipos de estudios microbiológicos puedo solicitar para poder evaluar si se trata de una inmunodeficiencia primaria? Unas pruebas de... no creo. ¿Cómo se llama el examen que voy a solicitar? Sí, hemos estado mencionando que según la deficiencia de linfocitos T, B, va a tener el paciente predisposición a infecciones bacterianas, virales, fúngicas. Entonces, ¿qué estudio microbiológico voy a solicitar para determinar el agente causal? No. A ver, alguien que... ¿Se puede hacer un antibiograma para evaluar un antibiograma? Ya, el antibiograma es parte de un examen. un cultivo? ¿Un cultivo? Cultivo, muy bien, alumno, un cultivo. Tengo que solicitar cultivo bacteriano, cultivos para hongos, ¿no? En el caso de, si estoy sospechando de virus, ya más difícil que pueda realizar un cultivo viral, ¿no? Pero acá se utilizan más las pruebas de PCR, ya esos son en laboratorios especializados, ¿no? Pero voy a solicitar diferentes estudios microbiológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener como concepto. Entonces, estos 5 son los exámenes que solicito en la primera etapa. Después de esta primera etapa, ¿no? Ya voy a empezar a solicitar los exámenes dirigidos según cada inmunodeficiencia. Entonces, en la segunda etapa, solicito exámenes para cada tipo de inmunodeficiencia. En el caso de la inmunodeficiencia de linfocitos B, estos exámenes de segunda etapa serían la cuantificación de inmunoglobulinas, ¿no? Voy a cuantificar la inmunoglobulina G, la M y la A por turbidimetría, por esta metodología. Puedo cuantificar la inmunoglobulina E por examen de ELISA, por método de ELISA. Voy a hacer una medición de las subclases de inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina G tiene subclases y también lo debo realizar, ¿no? En este caso tiene 4 subclases, ¿no? El tipo 1, 2, 3, 4 y se realiza por método de nefelometría. Cuando existe alteración de la inmunoglobulina G de clase 2,
va a existir respuesta defectuosa a polisacáridos de bacterias encapsuladas, ¿no? Específicamente, ¿qué bacterias serían? Los estreptococos, Neisseria, Haemophilus influenza de tipo B. Acá tenemos un cuadro donde vemos que han evaluado a 3 pacientes, ¿no? Cada quien tiene diferente inmunodeficiencia de las subclases de inmunoglobulina G, ¿no? En el caso de que exista deficiencia de inmunoglobulina G1, ¿no? Existe una alteración en la reacción ante los virus y toxinas. Si tengo alteración de la inmunoglobulina G2, alteración en la reacción contra las bacterias. En el caso de la G3, en la reacción versus contra los antígenos de bacterias y de virus. Y de la inmunoglobulina G4, ¿no? Alteraciones ante reacciones alérgicas. Entonces acá tenemos específicamente una patología de esta deficiencia de linfocitos B que se llama el síndrome de hiper-IgM. ¿De qué trata este síndrome? ¿No? Acá va a haber una alteración, una inmunodeficiencia congénita ligada al cromosoma X que va a afectar a los hombres, donde la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A van a estar bajas en relación con la inmunoglobulina M, que va a estar muy alta, ¿no? Y se puede asociar también a neutropenias, neumonías. ¿Qué es lo que va a suceder acá? ¿No? Va a haber una alteración a nivel del ligando CD40. Miren, acá está el ligando CD40, que es una proteína de membrana que se expresa en los linfocitos TSD4. ¿Ya? Acá está el ligando CD40. Estas moléculas CD40, ¿no? Va a estar en la superficie del linfocito T y se va a unir al receptor CD40 del linfocito B. Acá el linfocito B tiene el receptor del CD40, ¿no? Entonces, en circunstancias normales, cuando se da esta unión, induce una señal para que el linfocito B deje de producir la IgM y produzca inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Pero acá, al estar alterado este ligando CD40, entonces no se da la señal y por lo tanto no se produce inmunoglobulina G ni inmunoglobulina A, que van a estar muy bajos, y más bien si encontramos concentraciones muy altas, inmunoglobulina M, ¿ya? Entonces por eso es el síndrome de hiper-IgM, ¿no? El paciente generalmente presenta cuadros de neumonías. Otra de las pruebas de segunda etapa por inmunodeficiencias de linfocitos B es la producción de anticuerpos específicos, ¿no? Lo cual se realiza por metodología de ELISA, y son anticuerpos frente a una vacunación, ya sea por bacterias, para estreptococos, hemófilis. Entonces voy a evaluar la formación de anticuerpos específicos ante esta vacunación. Así también debo realizar una cuantificación de los linfocitos B. Esto se puede realizar por citometría de flujo y específicamente lo que hago es evaluar la presencia de moléculas de superficie, ¿no? Que están en la superficie de los linfocitos B, que sería la CD19, CD20, en el caso de las células B inmaduras, la CD10. Ahora, una vez que ya se pasa la segunda etapa, pasamos a evaluar con pruebas de tercera etapa, ¿no? Que ya son pruebas más sofisticadas. En el caso de las inmunodeficiencias de linfocitos B, tengo estas pruebas de tercera etapa in vitro, que sería la evaluación de los linfocitos B activados con antígenos, ¿no? Que se hace por método de RIA o de ELISA, la detección de estas proteínas especiales de BTK, BLNK, de NEMO por metodología de Western blot, ¿no? Análisis de polimorfismos conformacionales del DNA por metodología de PCR para detectar mutaciones. Y ahora pasamos a lo que son las pruebas de segunda y tercera etapa para inmunodeficiencias de linfocitos T. Dentro de las pruebas de segunda etapa tenemos la prueba cutánea de hipersensibilidad tardía. Acá lo que evaluamos es la correlación in vivo de la respuesta inmunocelular, ¿no? Todos conocemos lo que es la prueba de PPD, ¿no? Seguro en su mayoría ya nos hemos realizado, que es la prueba para evaluar el derivado proteico purificado del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Se hace una inoculación intercutánea en el antebrazo y se va a evaluar la reacción a la formación de una pápula, ¿no? Entonces, cuando esta prueba es positiva, quiere decir que el paciente es inmunocompetente y forma la pápula, pero si la prueba es negativa,
Quiere decir que hay inmunodeficiencia de las células T, ¿no? Esta prueba es bastante realizada y muy solicitada por el programa de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿de qué enfermedades hablamos cuando existe esta prueba negativa, ¿no? Cuando existe deficiencia inmunitaria por resultados negativos a esta prueba de hipersensibilidad. Entonces, acá hablamos de deficiencias inmunitarias congénitas, celulares y adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos la deficiencia combinada, la ataxia telangiectasia, ¿no? Estos otros síndromes. Dentro de las deficiencias inmunitarias celulares tenemos el síndrome de DiGeorge, candidiasis monocutánea, y dentro de las adquiridas, esta falta de reacción puede ser también por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Por sarcoidosis, por leucemia, por carcinoma. Entonces, si hablamos para dar ejemplo de alguna de estas patologías, tenemos el caso de la ataxia telangiectasia, que este es un síndrome de anormalidades inmunológicas, endocrinas, hepáticas y cutáneas, en la cual va a haber una reparación de DNA deficiente por mutación del gen ATM o gen de la ataxia telangiectasia mutado, ¿no? Específicamente una alteración del gen localizado en el cromosoma 11, ¿no? Por el cual se altera la codificación de la enzima fosfatidil inositol quinasa. Va a tener este paciente una mayor predisposición a infecciones pulmonares y de senos paranasales con deficiencia de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E y la disfunción de las células T, ¿no? Va a haber una hipogamaglobulinemia. Va a haber una alta incidencia de neoplasias y ataxia cerebelar progresiva, ¿no? Esta ataxia cerebelar progresiva que involucra, va a tener una marcha defectuosa, dificultad de iniciar movimientos, acompañado de nistagmos, ¿no? Dificultad para movimientos de habla y deglución. Va a presentar también telangiectasias cerebelares, ¿no? Es decir, telangiectasias a nivel ocular, de orejas, de cuello, de extremidades, y un timo hipoplásico. Otro ejemplo de estas patologías por deficiencia de linfocitos T es el síndrome de DiGeorge. Este síndrome se da por un desarrollo defectuoso del tercer y cuarto arco faríngeo. Entonces va a haber ausencia de timo, también puede haber ausencia de paratiroides. Acá lo que se va a dar es una delección en el cromosoma 22. El paciente va a tener alteraciones cardíacas, una afasia normal, hipoplasia o aplasia tímica, paladar hendido, hipocalcemia, hay ausencia de paratiroides, y se asocia a lo que es el consumo de alcohol y a la diabetes materna. Acá tenemos la imagen de un niño con síndrome de DiGeorge, en el cual el 20% va a tener recuento o función de linfocitos T, alteración de la función de los linfocitos T, ¿no? Una función disminuida. Entonces, otra de las pruebas diagnósticas de segunda etapa para la deficiencia de linfocitos T sería el recuento específico de linfocitos T, CD4 y CD8, lo cual se realiza por citometría de flujo, ¿no? Acá tenemos dos subgrupos, ¿no? Tenemos que distinguir la presencia de las proteínas de superficie, ¿no? Las proteínas de superficie que serían la CD4 y la CD8. En el caso de los linfocitos TH, lo que evalúa en la superficie es la molécula CD4, y en el caso de los linfocitos T citotóxicos, evalúa la molécula CD8. Otra de las pruebas de segunda etapa por inmunodeficiencia de linfocitos T es el recuento de moléculas de superficie de linfocitos T, como lo que son moléculas de adhesión, como la caderina, integrina, selectina, ¿no? La medición de receptor para el antígeno de células T, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, receptores tipo TOL, moléculas coestimuladoras CD28. Así también tenemos estudios de citotoxicidad de los linfocitos CD8 y de las células natural killers, donde se evalúa la liberación de perforinas, la cuantificación de moléculas NK. Dentro de las pruebas de tercera etapa, lo que se puede solicitar es la linfoproliferación en cultivo, ¿no? O la cuantificación de la producción de citoquinas, que ya son pruebas más sofisticadas, ¿no?
Otra de las pruebas de tercera etapa es la determinación de proteínas SAP70 y JAK3, ¿no? Las cuales se encuentran alteradas también, inclusive si hay una inmunodeficiencia combinada, y se realizan por metodología de Western blot. En el caso de inmunodeficiencia por defecto de las células fagocíticas, ¿no? Cuando hablamos de células fagocíticas nos referimos a los neutrófilos, monocitos y macrófagos. Acá, dentro de las pruebas de segunda etapa, lo que se va a evaluar es la integridad de los mecanismos microbicidas, lo cual se puede realizar mediante la prueba de reducción de colorante nitroazul de tetrazolio, que es la prueba de NBT, que se puede realizar en placa o por citometría de flujo, la cuantificación de radicales libres de oxígeno, que se realiza por espectrofotometría o por citometría de flujo. Estas son pruebas para valorar la integridad del mecanismo microbicida de estas células fagocíticas. Así también podemos realizar una determinación de las enzimas y evaluar la capacidad fagocítica y la destrucción intracelular. Otra de las pruebas es evaluar la capacidad migratoria de las células fagocíticas. Esto se hace en un ensayo especial para evaluar la quimiotaxis. Y como tercera prueba tenemos la de determinar la expresión de moléculas de adhesión en la superficie, es decir, la presencia de la beta-2 integrina o de la CD18, CD11, y esto se realiza por metodología de citometría de flujo. Acá tenemos una imagen para evaluar lo que es la acción de las integrinas, las selectinas, para evaluar la acción de las moléculas de adhesión, ¿no? Que estábamos mencionando. Acá están los neutrófilos, ¿no? La selectina, la CD18, la integrina. Una de las patologías por defecto de movilidad celular sería el síndrome de Chapman, ¿no? Acá hay un defecto de la adhesividad leucocitaria. El paciente presenta leucopenia, aplasia medular, insuficiencia pancreática, ictiosis o la piel seca, ¿no? Y 25% de probabilidad de realizar leucemia. Los estudios de laboratorio serían citometría de flujo para investigar en la membrana la CD18 o las integrinas y realizar también análisis genéticos. Otra de las patologías por defectos en la actividad microbicida tenemos a la enfermedad granulomatosa crónica, el déficit de mieloperoxidasa, déficit de la glucosa 6, déficit del receptor de interferón gamma, déficit de la interleuquina 12. Y acá, ¿qué es lo que evaluamos específicamente de la actividad microbicida de estas células fagocíticas, ¿no? Evaluamos la presencia de los gránulos azurófilos o primarios que deben contener estas enzimas, ¿no? Como la mieloperoxidasa, factores bactericidas, hidrolasas, proteasas. Evaluamos la presencia de gránulos secundarios, que van a ser mucho más grandes, que contienen también enzimas como la lisozima, colagenasa, gelatinasa. Evaluamos la presencia de gránulos terciarios, que contienen otras enzimas, las cuales se van a fusionar con las vacuolas fagocíticas, que van a tener el material ingerido, ¿no? El patógeno, el antígeno. Entonces ahí todos estos gránulos actúan, ¿no? De manera microbicida, ¿no? Contra el antígeno que ha sido fagocitado. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba de nitroazul de tetrazolio para evaluar la actividad microbicida, ¿no? Este colorante es de color amarillo claro, ¿no? Es soluble en agua y tiene una baja acción enzimática, ¿no? Pero se va a convertir, ante la reacción microbicida, se va a convertir en formazán y va a dar un precipitado de color azul, ¿no? Entonces, en un medio soluble que contiene el azul de tetrazolio se va a agregar partículas que van a inducir a la fagocitosis y los neutrófilos aislados del paciente. Todo esto se mezcla y se incuba por 1 hora a 37 grados para posteriormente observarlo a microscopio. Ahí debemos observar la reacción de fagocitosis y la formación del formazán. Entonces acá tenemos el aspecto y el resultado de este examen. Este sería un resultado normal de una muestra normal,
donde se forma el formazán, ¿no? Donde se ha dado correctamente la acción de fagocitosis, ¿no? La actividad microbicida de estas células fagocíticas. Entonces se da la reacción del formazán del color azul. Y acá tenemos el aspecto de una muestra negativa, ¿no? No reductora del NBT, entonces no se forma el formazán y persiste su coloración amarillenta inicial, ¿no? No reacciona a coloración azul. No hay acción microbicida, no hay acción fagocítica. Ahora, tenemos también la inmunodeficiencia por células de complemento. Entonces, luego de pedir las células los exámenes de primera etapa, acá vamos a pedir otros exámenes que vendrían a ser mecanismos, ¿no? Para evaluar la presencia de las 40 glicoproteínas, ¿no? Para ver si existe un defecto heterocigoto o un defecto homocigoto. En el caso de que el individuo presente defecto heterocigoto, que generalmente son pacientes asintomáticos, pero si son pacientes homocigotos, van a tener toda la sintomatología típica de una inmunodeficiencia primaria. Las pruebas que se van a solicitar es la cuantificación del complemento C3-C4. Esto se realiza por métodos de nefelometría, ELISA, turbidimetría. Así también se solicita la deficiencia del inhibidor C1, del marcador CD59. Se puede realizar la técnica de complemento hemolítico 50, que es el CH50. Acá tenemos un cuadro donde podemos observar la clínica que presenta el paciente según el déficit de las células del complemento, ¿no? Si hay déficit de C1, C4, miren ustedes, hay infecciones piógenas, vasculitis, polimiositis, ¿no? Si hay déficit de C5, C6, C7, C8, C9, va a haber infecciones, más predisposición a infecciones por Neisseria, depósito de inmunocomplejos, ¿no? Y así, cuadros clínicos según la deficiencia de la célula de complemento específica, ¿no? Y acá está la alteración a nivel de qué cromosoma se encuentra. Entonces, a manera de resumen, acá tenemos agrupado según la inmunodeficiencia del linfocito B, linfocito T, de las células fagocíticas o del complemento, cuáles son los sitios que generalmente afectan estas inmunodeficiencias, ¿no? Cuando es por linfocitos B, afecta generalmente las vías aéreas superiores, piel, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central. Cuando hay deficiencia de linfocitos T, el sitio es inespecífico. Por eso es a veces un poco difícil realizar el diagnóstico de estas inmunodeficiencias. Cuando hay alteración de los fagocitos, va a tener predisposición a infecciones pulmonares, de piel y de ganglios linfáticos. Cuando hay alteración de complemento, infecciones de las vías respiratorias, de piel y del sistema nervioso central. Y aquí tenemos el tipo de examen que debemos solicitar, ¿no? Dentro de los exámenes que hemos estado mencionando ya. Si hay alteración de los linfocitos B, deficiencias de anticuerpos, ¿no? Pido la cuantificación de inmunoglobulinas, de las subclases de IgG, por ejemplo. Si hay deficiencias de células T, pido radiografía de timo, ¿no? Evalúo las subclases de linfocitos. Si hay deficiencia de células fagocíticas, ¿no? La prueba más solicitada es la prueba de azul de tetrazolio, que acabamos de explicar. Si hay deficiencia de complemento, pido la cuantificación o dosaje de C3, C4, la CH50 o el inhibidor de C1. Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase de inmunodeficiencias primarias. No, yo sé que acá hay mucho